Vértigo que el mundo pare, que corto se me hace el viaje. Me escucharás, me buscarás cuando me pierda y no señale el norte la estrella polar. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito. Ya ves, últimamente sucede que a veces no impera más principio que el de incertidumbre, y la dulce memoria de los peces, infecta y confundida por el virus del miedo, se torna frágil y sucumbe ante los falsos relatos interesados de quienes quieren hacer creer al bando vencido, por todos los medios, que más vale malvivir solos y aislados, atrapados en azul, que el vértigo de seguir soñando, despiertos, con paraísos desiertos por habitar, en comunidad, en red, lo que hay que aguantar. Pero sucede también que sin saber cómo ni cuándo, el miedo de pronto cambia de bando y la llamada necesaria recibe la respuesta justa. Y allí, que es aquí, la primera que despierta, la mujer más vieja del mundo le dice a su niña: no estarás sola, mi pequeña criatura, el viaje de Rosetta continúa y hay naves ardiendo más allá de Orión y de Alfa Centauro. Has de saber, hija de Lilith, de Cassandra, de Wendy, de Alicia, de Caperucita, de Ana, que porque eres, será, que todo empieza y todo acaba en ti, en mí, en nosotras, que hoy es siempre todavía. Porque fuimos, seremos, acuérdate de vivir y pon a volar tus pájaros en la cabeza. Y es entonces que prende la luz y hay madres y abuelas de mayo, y hay México insurgente y revolución de claveles y no pasarán. Entonces rebelión de Amelín, reina del súper, vals de los jubilados y sesión continua de amores imposibles entre extrañas parejas. Canción de amor propio para viejos amigos, la ciudad parece un mundo desde el kilómetro cero. Y hay citas clandestinas y preguntas, y papá, cuéntame otra vez las instrucciones para salvar el odio eternamente. Y es entonces que podría ser tantas cosas. Ahora que te encuentro, guerrillera, te susurro palabras atropelladas, te digo que amo tanto, tanto la vida, que te recuerdo de milenios atrás, que te conocí en sueños de futuros inciertos y que te debo una canción, la canción de nuestra vida. Tú me respondes: ven, silencio, cállate y baila. Es nuestro ahora. Hoy, Ismael Serrano. Buen día, familia. Esto es Nuestro Ahora, el espacio de encuentro musical de Canal Red. Y hoy ha venido a echar un ratito con nosotros uno de los cantautores más aclamados, reconocidos y escuchados de nuestro país en la última década, y también uno de los culpables de que este humilde presentador decidiera hace un tiempo dedicarse al noble y tortuoso arte de hacer canciones. Cerramos la temporada ni más ni menos que con el gran Ismael Serrano. Muchas gracias por estar aquí, Ismael. ¿Cómo estás? Encantado, gracias a vosotros. Se cumplen 25 años, un poquito menos quizá, ¿no? Sí. Desde que irrumpieras con aquel Papá, cuéntame otra vez, que fue un meteorito, una impugnación contra toda una generación, contra todo un relato mítico anterior. Desde entonces, 10 discos de estudio, otros tantos recopilatorios, discos en directo, has escrito libros de poemas, libros de relatos, has hecho cine, has escrito cine, has protagonizado cine. Ha llegado el momento de componer y de publicar la canción de nuestra vida. ¿Qué representa esta canción y el disco en el que se integra? Y ¿por qué motivo ha llegado el momento de poner sobre la mesa la canción de nuestra vida? Bueno,
Yo creo que quizá la carrera de un músico es una permanente búsqueda de un relato propio, de una canción que de alguna manera, no sé, te defina, delimite tu universo, no lo sé. Yo creo que hay una búsqueda permanente. La canción de nuestra vida habla de, bueno, es un poco en referencia al poema aquel de Cavafis que decía que lo importante no es tanto llegar a Ítaca, sino regodearse en el viaje. Lo que viene a decir la canción de nuestra vida es que es una canción que no se termina de escribir, en el que uno va incorporando estrofas de manera cotidiana, ¿no? Y yo creo que de eso habla este disco, ¿no? De la necesidad de, aun teniendo memoria, como lo dice la canción, ¿no? Que hace como un repaso a toda una vida, o sea, sin perder la memoria, ser consciente de que el relato continúa, ¿no? Nunca dejas de buscar esa canción, siempre vas incorporando versos. La canción sobre todo pretende ser un homenaje a toda la gente que me ha seguido desde el principio. Y también, sobre todo, es una forma de reconciliarme con el paso del tiempo, que es algo con lo que no me he llevado bien muy desde el principio. Ya en mi primer disco había una canción que se llamaba Vértigo, que hablaba sobre eso, sobre esa sensación de que, bueno, de que el tiempo pasa demasiado rápido, de que todo parece fugaz. Yo creo que en la canción de nuestra vida uno pretende amigarse con el paso del tiempo, ¿no? Caer en la cuenta de que, bueno, de que el paso del tiempo también te brinda oportunidades que hay que agradecer. Todos estos años de carrera, como bien has dicho, pues han supuesto un aprendizaje que supone un privilegio de vida. Entonces, quizá la canción de nuestra vida pretende reconocer eso, el privilegio que ha supuesto dedicarse a este oficio y, sobre todo, contar con el apoyo de mucha gente, ¿no? Y con la complicidad de mucha gente que ha creído en mí, que han encontrado en mis canciones un espacio de encuentro en el que celebrar la vida, quizá, ¿no? Y a nivel musical, ¿qué nos vamos a encontrar? Porque tú eres un artista muy versátil, que siempre te gusta bichear por diferentes ritmos. Sí, este es un disco de recogimiento, yo creo. Es un disco en el que vuelvo a las guitarras, es un disco para mí muy esencial, muy de verdad. Vuelvo a las guitarras, a lo más acústico. Hay un par de canciones que son guitarra y voz. Hay otras que son un poco más... Quizá la canción de nuestra vida y un par de temas más. Un tema que hago con Nach y algún otro tema es un poco más sofisticado, pero he tratado de volver a lo esencial. Había en mis discos anteriores que había como una búsqueda de una épica, de unas dinámicas en las canciones que me han dado muchas satisfacciones, que me han permitido hacer canciones pues eso, con un gran sentido épico, por así decirlo, pero me apetecía un poco volver a la intimidad, volver a lo cómplice, desnudar las canciones y darles mucha verdad. Y este disco yo creo que es un sonido además en el que no es canónico en el sentido a la manera de Silvio, de guitarra y voz, pero sí es un disco que tiene mucho más de folk que los anteriores trabajos. Y la verdad es que me siento cómodo. Después de haber hecho La Llamada, que incursionaba en ritmos latinoamericanos y demás, me apetecía un poco volver a eso, a la búsqueda de armonías, al sonido de las guitarras, y eso está muy presente. Además es un disco, para mí es el disco después de la pandemia, quiero decir, el disco que sacamos anterior, Seremos, la pandemia hizo que todo envejeciera brutalmente rápido. Y Seremos es un disco que se me fue de las manos, que de repente es como un sueño de estos que casi te despiertas y no te acuerdas, y tiene algo de eso. Y sí siento que este disco es más sereno en ese sentido, ¿no? Es un pozo más agradecido y un pozo más maduro de lo que ha sido la pandemia y de lo que ha sido todo este tiempo, ¿no? Es un disco muy anclado al presente. Bueno, voy a hacer un ejercicio, voy a hacer un recorrido inverso de tu discografía. Y voy a retorcer un poquito los títulos, espero que me lo permitas, para intentar conectarlos con temas de actualidad y de la coyuntura histórica en que nos encontramos. Entonces empezamos con el que acabas de mencionar, con Seremos. ¿Seremos censurados, Ismael? En el sentido, te desgloso la pregunta. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuánto de cerca tienen que estar las llamas para que nos levantemos del sofá? Ya, eso me pregunto yo también. La verdad es que, bueno,
seremos censurados en tanto en cuanto lo permitamos, ¿no? Yo, en el caso de la música, siempre he echado en falta... A mí siempre me ha dado mucha envidia la unidad de la gente del cine, ¿sabes? Esa complicidad, esa solidaridad. ¿No? Son capaces de ponerse de acuerdo en sus reivindicaciones, en su corporativismo, en la lucha por sus derechos y por sus intereses, pero también por sus derechos, ¿no? Y yo creo que en la música siempre hemos sido mucho más individualistas, no nos hemos mirado los unos a los otros, no tenemos ese sentido de familia y yo creo que incluso somos mucho más competitivos, ¿no? Y no somos muy conscientes, yo creo, como colectivo, de la amenaza que supone la censura, fundamentalmente porque yo creo que hay gente que cree que nunca le va a tocar y yo creo que ese es el error, porque a todos nos va a tocar. No hace mucho, yo me acuerdo un artista, que no diré el nombre y tal, tuvo como una cierta controversia porque le acusaban de haber hecho política en alguno de los temas y él decía que no, por supuesto, ¿cómo iba a hacer política? Y él afirmaba en un vídeo que hacía en redes, decía, pero ¿cómo voy a hacer política yo que vivo de los ayuntamientos? Y reveló, no de manera consciente, algo que yo creo que subyace en la mentalidad de los músicos en muchos aspectos, y es que se vive de los ayuntamientos. Podría haber dicho, porque yo que vivo de mi público, uno podría entender que no quiere soliviantar a un público que tiene una ideología diferente, que a lo mejor es seguidora suya, ¿no? Lo puedes entender, aunque esto de gustarle a todo el mundo me parece que es un empeño estéril. Pero no, él no dijo, me debo a mi público, no, yo vivo de los ayuntamientos. Y yo creo que eso está, y eso yo creo que participa del miedo a que ciertos artistas levanten la voz ante una amenaza que es evidente y que es un hecho. O sea, no se conjuga en futuro, esto de la censura, se conjuga en presente. Porque si te fijas, las concejalías de cultura se las están dando, entre los pactos entre PP y Vox, se los están dando a Vox, a la ultraderecha. Y la ultraderecha lo tiene claro, además lo dijo Abascal hace relativamente poco, dijo, en cultura vamos a hacer lo que queramos, ¿no? O sea, quiero decir, sin dar explicaciones, no se trata ya solo de gobernar para la ciudadanía y para la gente que te ha elegido y la que no, se trata de lo que ellos plantean como una batalla cultural que se tiene que dar desde las concejalías y a través de un instrumento como es la censura, y lo dicen tranquilamente y yo creo que lo dicen sin pudor. Entonces, lejos de conjugarse en futuro, esto seremos censurados, no, es que ya está ocurriendo, ¿no? Y está ocurriendo de manera muy grave y no se puede comparar, como hacen algunos tramposamente, lo que es la crítica legítima. A mí me critican y me pueden criticar por mis planteamientos políticos o porque hay canciones que no les gustan. Yo entiendo que no tengo por qué gustarle a todo el mundo. Una cosa es la crítica y otra cosa es la censura, cuando se ejerce desde las instituciones del poder para que no se difundan ciertos mensajes. Yo creo que es muy diferente y es de un cinismo preocupante cuando desde posiciones de responsabilidad se hacen esas comparativas, porque no son justas. ¿No? Hemos estado todo el rato, esta gente que ha estado todo el rato manejando todo el discurso de la cancelación y ahora cuando viene la verdadera censura es como que prefieren mirar hacia otro lado. Entonces, por desgracia, yo creo que es algo que se plantea en presente y es algo ante lo que tenemos que estar alerta. Y ojalá los músicos somos capaces de mirarnos más los unos a los otros y entender que nunca se está a salvo, que el día de mañana puede ser uno. Y precisamente por eso, porque cuando a uno le suceda, a uno le gustaría que alguien dijera algo, por eso hay que decirlo. Bueno, gracias Ismael, porque has definido bastante bien lo que pretende este programa, así que lo hemos conseguido con la pregunta. Vamos a la anterior, la llamada. Este programa se va a emitir el próximo domingo 16 de julio, que dará una semana para unas elecciones que sin duda van a ser un antes y un después significativo en este país. Entonces, ¿cómo ves la situación de cara a las elecciones y cuál sería la llamada de Ismael Serrano hacia la ciudadanía de este país, de países? Bueno, la llamada es votar y votar siendo consciente. Es verdad que dicen, no, la amenaza de la ultraderecha no funciona como estrategia electoral. Y es verdad, yo creo que hay que hacer propuestas que ilusionen a la gente y es verdad que la gente no está muy ilusionada, no se siente muy interpelada ante
lo que se nos viene encima. Y yo creo que es crucial que todos participemos. Yo me acuerdo de eso, de la cita aquella de Antonio Machado, en la boca de Mairena creo que era, que decía lo de que exhortaba a los jóvenes a que se metieran en política porque si no, alguien haría política por ellos o contra ellos, decía, ¿no? Y yo creo que tenemos que ser conscientes de eso. Si no queremos que, no ya que hagan otros política por nosotros, sino contra nosotros, lo mejor es que participemos y que asumamos el protagonismo que nos toca. Y a día de hoy, pues, lo que corresponde es hacerlo en las urnas. Participar en democracia no es solo votar, pero es algo necesario y urgente, yo creo, a día de hoy, ¿no? Y no queda otra, además. Yo creo que es un deber absoluto. Entonces, la llamada es esa, a involucrarse, a votar, para que la ultraderecha no acceda al poder y para poder... y para que la izquierda tenga el suficiente peso como para influir en las políticas del futuro gobierno, ¿no? Que no queda otra. Yo creo que es un momento crucial de encrucijada, porque además yo creo que en este punto no nos jugamos solo los próximos 4 años, sino que nos jugamos un ciclo bastante más largo. Porque el poder desgasta, pero estar en la posición desgasta mucho más. No estar en el poder yo creo que desgasta mucho más. Y yo creo que hay que ser conscientes de lo que nos estamos jugando. Y sobre todo la gente más joven, ¿no? Que sea consciente de lo que nos estamos jugando, ¿no? Pero bueno, ojalá sea lo que sea, como digo, la democracia no es solo votar, habrá que seguir estando alerta y participando en democracia y tejiendo sobre todo las redes de solidaridad pertinentes, que yo creo que se trata de eso, de recomponer, de reflexionar, recomponernos, sin dar por perdida la batalla, ¿no? Ir con actitud ganadora, pero entender que nos toca un proceso de reflexión también en muchos aspectos, sin que eso impida votar y tratar de que las cosas salgan bien en las elecciones, ¿no? Recogemos la llamada y esperamos que llegue la respuesta. Sí, ojalá, ojalá. Siguiente, todo empieza y todo acaba en ti. Se puede entender, yo creo que malentender, como una oda al individualismo, o, al contrario, se puede también entender, como yo prefiero entenderlo, como un canto a la otredad, porque al final no es todo empieza en mí, sino empieza en ti, ¿no? Eso es. Entonces, de alguna manera yo te quería preguntar, ¿cómo conseguimos desactivar esa piedra angular, ¿no? ese resorte que es el ultraindividualismo, que al final es lo que se esconde detrás de todo, es el gran truco, ¿no? del capitalismo neoliberal y de alguna manera también es lo que genera, a fin de cuentas, esa desafección con lo político y con lo común? ¿Qué crees que podemos hacer para desactivar eso que está tan arraigado? Sí, la verdad es que no sé si tengo respuestas al respecto. Yo creo, ojalá me gustaría entender que la música sirve para eso, para desarticular ese relato que tiene que ver con un hombre o una mujer contra todo, luchando contra todo, y el cuento de la meritocracia y tantas otras cosas. Lo que pasa es que hay muchos elementos culturales que juegan precisamente a incentivar ese individualismo, ese relato, ¿no? de yo he conseguido... En la música hay mucho de eso, ¿no? Esto es mi esfuerzo. Yo, incluso de gente que viene... Empecé de la nada, ¿no? Claro, yo empecé de la nada y te das cuenta, a ver, incluso en mi caso es verdad que Papá Cuéntame Otra Vez fue un motor que me permitió, en el sentido de que fue una canción que tuvo una cierta pegada. O sea, mi disco no era la prioridad de mi discográfica, era un momento en el que había muchos cantautores y mi discográfica, que por aquel entonces era Polygram, que luego fue comprada por Universal, tenía un cantautor que era su prioridad. Sin embargo, Papá Cuéntame Otra Vez, contra todo pronóstico, empezó a gustar, ni siquiera sonaba en todas las radios, sonaba solo en M80, y eso me permitió como empezar mi carrera pues, con unos ciertos privilegios, pero lo normal es así. La carrera, quiero decir, es algo, pues es algo que se tiene que plantear a largo plazo. Es decir, triunfar con un primer disco no es fácil. Y eso no se lo... bueno a veces, incluso. Y no es bueno. No es bueno porque malo es difícil recuperarse del fracaso, pero a veces es más difícil recuperarse de un éxito. Un éxito sobre todo cuando es rotundo y contundente en un primer disco, que hay casos, hay
Hay muchísimos. Pero bueno, como digo, es una trayectoria, la trayectoria se va generando pues, con una mirada a largo plazo. Y tener una mirada a largo plazo te lo puedes permitir en esto de la música cuando tienes quien te apoye y te dé soporte, ¿no? Es decir, que no deja de ser un trabajo en cierto modo de privilegiados y de gente con ciertos recursos. Yo creo que a día de hoy más aún. A mí me da la sensación de eso, cuando ves ciertos grupos, ciertos músicos, te das cuenta de que a la música y sobre todo al mainstream accede gente que tiene familia que le banca para que esté, como le banca en el sentido de los argentinos, como lo dicen, ¿no? Le haga el aguante la familia y demás. Y en ese sentido, quiero decir, y en ese sentido hay un relato que no es del todo cierto, eso, yo me he hecho a mí mismo, hombre, tú estás hecho a ti mismo. Los hay, por supuesto, hay también historias que son así, pero son las menos. Es una historia de privilegios muchas veces, ¿no? Se construye a veces, el éxito está construido muy a menudo sobre privilegios. Pero bueno, en términos generales, a mí me gustaría pensar que las canciones pueden servir para desmontar ese relato y entender que, en tanto cuanto son espacios de encuentro, en tanto cuanto se generan vínculos que nos hacen entender que las luchas y las tragedias colectivas también te afectan, también te deben de interpelar, en tanto en cuanto te hacen sentir menos solo y te hacen consciente de tu fuerza a la hora de contar con la complicidad del otro, de la otra. O sea, me gustaría pensar eso, que la música sirve también para romper ese individualismo, para generar relatos colectivos, ¿no? Claro, yo creo que el mero hecho de estar hablando tú y yo aquí y tú hablar sobre ello y de construirlo de alguna manera también puede servir, ¿no? Totalmente, yo creo que sí. Lo que pasa es que ahí opera... Yo me acuerdo, yo por ejemplo, yo era muy fan de... Al principio me acuerdo cuando veía The Walking Dead, que era muy fan de la serie esta de The Walking Dead, hasta que me di cuenta que era un mensaje totalmente repugnante, que era el rollo de no confiar en nadie, no confiar en la sociedad, no se puede construir, hay que armarse hasta los dientes, hay que sospechar del contrario. Y yo creo que, fíjate que The Walking Dead, el éxito de la serie, coincide con el ascenso del trumpismo y yo creo que tiene que ver con una cultura o con unas herramientas culturales, con unos artefactos culturales que van en esa dirección, el desconfiar del Estado, no ya solo del Estado, de los proyectos colectivos, por así decirlo, ¿no? Uno se tiene que hacer a sí mismo y no tiene que contar con la ayuda de nadie. Y sobre todo en los jóvenes, Cala, es como lo de las criptomonedas, que tiene que ver también con eso, sobre todo en los más jóvenes, ¿no? El yo me puedo hacer rico, yo solo con los ahorros de mis padres. Que me dejen en paz. Claro, yo solo con mi ordenador soy capaz y no necesito de nada más, ¿no? Es el cuento del emprendedor, el cuento de la meritocracia, ¿no? Me gustaría pensar que las canciones o que estas charlas sirven para eso, ¿no? En tanto en cuanto construyen también eso, conciencia colectiva, ¿no? Nos hacen entender que necesitamos establecer lazos y vínculos para poder progresar en nuestras vidas, ¿no? Y que por nosotros mismos pues es más bien una ficción sobre la que se sustenta el modelo neoliberal, como bien dices, en ese espejismo y en esa fantasía permanente, ¿no? Es como la fantasía de... Es como pensar, yo lo hablaba el otro día con un amigo, pensar que un gobierno a los que tenemos a los que somos clase media acomodada no nos va a afectar, al fin y al cabo, un gobierno ultraliberal y ultraderechista. Y sí, en el momento en el que mucha clase que se siente media acomodada tenga que pagar el colegio a los hijos, tenga que pagar una enfermedad y tenga que pagar un hospital y tenga que pagar muchas cosas, de repente va a decir, hostia, pero si a mí me iba de puta madre, y de repente no te va tan bien, ¿no? Entonces, en esa fantasía se basa efectivamente el modelo y el secreto, cómo hacerlo, yo también me lo pregunto, es torcerle el brazo a ese relato para mostrar la realidad, o sea, ser capaz a través de una canción de señalar al rey desnudo y que la gente caiga en la cuenta, ¿no? Bueno, esperemos que como mínimo el final no sea tan cutre como el de Walking Dead. No, yo me lo perdí, lo dejé de ver y me lo perdí. A las 20 temporadas. Sí. Bueno, acuérdate de vivir, seguimos un poco en esta línea. Para que la vida no sea solo una carrera de supervivencia, sino que sea un conjunto de vivencias, hace falta tener tiempo de calidad, y para tener tiempo de calidad es necesario tener unas condiciones de subsistencia de alguna manera aseguradas, ¿no?
Entonces, por llevarlo a algo así que se está poniendo sobre el tapete últimamente, ¿qué considera Ismael Serrano, por ejemplo, de medidas como la renta básica universal? Mira, en este disco queda un poco mal, porque va a quedar un poco muy promocional, pero en este disco es que hay una canción que habla de eso, precisamente, del tiempo, que se llama Tiempo, que habla efectivamente, del tiempo que no tenemos, del tiempo para uno mismo, de tener tiempo no para el desarrollo, el crecimiento personal, cultural o para el ocio, aunque para lo que sea, tener ese tiempo no debe ser un privilegio, es un derecho. Y el planteamiento de una renta universal en ese sentido, no ya que te procure tiempo también, sino que te procura, pues eso... posibilidades, ¿no? Posibilidades y sobre todo eso, que haya igualdad, verdadera igualdad en el acceso a esas oportunidades, ¿no? Porque también dentro del cuento de la meritocracia se nos habla de que todos tenemos acceso a las mismas oportunidades, ¿no? Y el que fracasa es porque ha querido. Eso no es real. Y lo que hace, que es a lo que iba una renta universal, es equilibrar un poquito más la balanza en ese sentido en cuanto al acceso a oportunidades, ¿no? Entonces, a mí me parece una medida, y además que en esa dirección tiene que... Y que además es una medida que, si lo piensas, tampoco... O sea, quiero decir, a día de hoy plantear cualquier logro socialdemócrata se plantea como si fuera una revolución bolchevique, ¿sabes? Como un acto revolucionario bolchevique. Yo creo que es algo que es fácilmente... Primero, que se puede implementar muy fácilmente, que la universalidad me parece que es esencial en ese sentido, es decir, que todo el mundo pueda acceder a ella sin trabas burocráticas y de manera normal y normalizada. Bueno, y que me parece que es una medida que me parece sumamente eficaz. Sí, es la única posibilidad realmente de hablar de libertad. Claro, exactamente. Sentido, ¿no? A eso me quería referir con lo del acceso a las oportunidades, ¿no? Cuando se habla de libertad en cuanto a nuestras elecciones, la situación económica, socioeconómica en la que está uno determina, sin duda, los grados de libertad que uno tiene. Y no son los mismos, ¿no? Y desde luego una renta universal en ese sentido otorga muchos más grados de libertad a cualquier persona. Bueno, voy a hacerte ahora una pregunta a propósito del anterior disco, Naves ardiendo más allá de Orión, un poco menos sesuda, para que respiremos un poco. Yo sé que tú eres muy cinéfilo y, bueno, esa frase mítica de Blade Runner, de Ridley Scott. Recomiéndanos alguna película que te haya impresionado últimamente, que hayas visto últimamente y te haya... Es que últimamente voy al cine con mi hija a ver películas de dibujos animados. Bueno, también vale. Y también fui a ver, por una cuestión nostálgica, con unos amigos Indiana Jones, que no sé si es recomendable, pero a mí me divirtió mucho ver a Indiana Jones repartiendo hostias a los nazis. Sí, creo que siempre está bien, aunque no sea la mejor película ni a lo mejor la recomendación cinéfila que se espera de uno. Ver, porque otra vez en la última peli de Indiana Jones los malos vuelven a ser los nazis de los de toda la vida, y verle repartir con 70 y tantos años mamporros ahí a nazis mola mucho. Yo me lo pasé muy bien. Probablemente no sé si es políticamente correcto recomendar Indiana Jones, pero es la última que vi. No, dicen que al menos no es tan mala como alguno podría esperar, ¿no? No es tan mala como la anterior, cosa que tampoco es decir algo muy bueno de ella, pero bueno, para los nostálgicos que sabemos que va a ser la última película que crecimos con Indiana Jones y demás, pues a uno le emociona ver las cosas que pasan y ese sabor, ese punto crepuscular que tiene toda la película, que no la tienen tanto las anteriores, claro, no la tenía la anterior, ¿no? Ese punto casi a despedida de él, reconociéndose como el señor mayor que es, tiene su punto para los que hemos crecido y seguimos siendo unos críos cuando escuchamos los primeros acordes de la banda sonora, ¿no? Bueno, no nos vamos del todo del cine. Qué mal, ¿no? La recomendación. Tenía que haber recomendado una así de... Te recomiendo la de Juan Diego también, la de Los Márgenes. Esa está muy recomendada aquí Por ya, eso es que Ismael. Está recomendadísima. No nos vamos del todo del cine, aunque es la película viene de una obra clásica de teatro.
el anterior disco, La traición de Wendy, si Peter Pan viniera a 2023, ¿y qué diría 20 años de traiciones después? ¿Qué nos diría? ¿Qué le diría a uno? ¿Qué nos diría a todos? ¿O qué le diría a la izquierda, quizás? No, Peter diría, Pan. Seguís igual. Lo diría Peter Pan y decir, joder, en 20 años no habéis aprendido absolutamente nada, seguís a hostias. Eso también está en el disco, esa reflexión, lo de seguir lo de la izquierda peleándose todo el rato también aparece en el disco. Yo creo que sobre todo eso, diría, no perdáis el tiempo con discusiones absurdas en la que la ciudadanía no se siente, no tiene ningún interés, no siente ningún interés. No, la ciudadanía siente que no habláis de sus problemas y que estáis mirándose el ombligo demasiado, ¿no? ¿Qué te diría a ti? A mí yo creo que me diría, hostia, macho, pues no se envejeció tan mal, ¿no? Me gustaría pensar que me diría eso, me diría, en el sentido de... Yo siento que me he vuelto más permeable con el paso del tiempo, que me tomo menos en serio a mí mismo y a la vida. No sé, creo... Me diría también que no llore tanto, en el sentido de que soy un inseguro, pero yo creo que eso me viene quiero decir, que me tengo que hacer a la idea, que no se me va a ir, esa sensación de inseguridad, esa sensación de que con cada disco vuelves a empezar, se recrudece con el paso del tiempo, ¿no? O sea, la edad pesa en el sentido. La edad pesa también porque vivimos en una... Y la trayectoria también, ¿no? La trayectoria también, sí, la trayectoria también porque quieres estar a la altura y tienes que ser exigente contigo mismo, tienes que hacer algo que esté a la altura de lo que piensas que has hecho antes, ¿no? Y no tiene que haber, y en ese sentido uno es exigente, y cuando hace una canción yo digo, joder, no quiero que haya un verso de más, y reviso mucho más las canciones, y yo creo que a mí me gustan mucho mis canciones. Es verdad que las primeras canciones tienen eso algo especial, pero fundamentalmente cuando echamos de menos las viejas canciones no es porque fueran mejores, sino porque tenemos la sensación de que nosotros lo éramos. Es decir, porque nos recuerdan a quienes fuimos, no porque no se trata tanto del autor. Pero yo creo que aparte de eso, de la trayectoria pesa también la edad. Yo creo que en la industria de la música la edad te penaliza. Yo creo que te penaliza. Ni qué decir tiene una mujer, o sea, tampoco... Siendo hombre, cis, hetero, pues tengo muchísimos privilegios en ese sentido, ¿no? Pero también te penaliza. Te penaliza la edad, ¿no? Y esa sensación de ya no eres la joven promesa, ya eres un señor mayor, ya... no sé, esa sensación te persigue. No sé si es el viejazo, si esto es lo que llaman el viejazo, con casi 50 años... Pero bueno, yo creo que en cualquier caso, con todo y con eso, con todas esas inseguridades, quiero pensar que, o sea, me enorgullece lo que hago. O sea, creo que Peter Pan te diría... Yo creo que sería no indulgente. Yo creo que vale. Sería benevolente y me diría, vamos, chaval, que aún puedes. Yo creo que sí. Vamos a los paraísos desiertos. ¿Crees que tienen cabida todavía paraísos en estos tiempos? Más allá de los paraísos fiscales. Y bueno, de alguna forma, ¿cuáles son los paraísos todavía para Ismael, si es que queda alguno? ¿Cuáles son tus paraísos? No tienen por qué ser claramente materiales. Sí, supongo que los paraísos son esas islas de resistencia en las que nos sentimos a salvo. Los paraísos desiertos, puse ese título en referencia a una cita de un poeta, Omar Khayyam, que decía: si es verdad que los amantes y los borrachos van al infierno, los paraísos quedarán desiertos y despoblados. Y los paraísos que con los que yo sueño son paraísos que están habitados siempre, y habitados que yo creo que es lo más importante para mí. Para mí lo más importante no es la música. O sea, yo tengo compañeros de profesión que yo vivo apasionadamente la música, pero no es lo más importante en mi vida. O sea, yo tengo amigos que viven 24 horas con la guitarra encima y están, a la mínima que te despistas, te están cantando una canción o te han compuesto tal. Yo no lo vivo así. Yo creo que es necesario saber bajarse del escenario. El escenario es un paraíso para mí, en el sentido de que me siento bien,
soy feliz en el escenario. En tanto en cuanto siento que comunico y me siento conectado con el público, ¿no? Pero creo que los paraísos más valiosos en mi vida están cuando me bajo del escenario, ¿no? Pues yo podría decir, el paraíso es la música, mi oficio, y no, yo creo que el paraíso es, hablabas, no sé, eso, tomarse una caña con los colegas, estar con mi familia, mis hijos, tener tiempo, tener ese tiempo que no tenemos y que debiéramos permitirnos, porque yo, como todo hijo de vecino, vivo con mis contradicciones y mis contradicciones suponen eso, ¿no? Abogar por tener tiempo y luego no permitírmelo. Y ojalá fuera capaz de encontrar ese equilibrio y bueno, de disfrutar, de visitar más esos paraísos que tienen que ver más con lo cotidiano. De hecho, yo escribo canciones porque fundamentalmente yo creo que el empeño del cantautor es encontrar en lo cotidiano esa poesía que no siempre somos capaces de ver, esa belleza, esa épica que está constante en nuestra vida, que está presente en nuestra vida rutinaria y que no miramos, ¿no? Y yo creo que ahí es donde uno encuentra el paraíso, en esas pequeñas cosas que lo encierran todo, ¿no? Cuando a Sabina le preguntaban por Crae, él decía, no, el tipo que tiene éxito en la música, y es verdad, si lo piensa, dice, no, el que ha tenido éxito en la música es Crae, no yo. Porque Crae, alguna vez él ha dicho, ¿no?, que se esclavo un poco de la industria que se ha generado en torno a él, de alguna manera. Y Crae era una persona, del personaje y de su trabajo. O sea, quiero decir, llega un punto en que ciertos artistas son tan mainstream que se convierten en verdaderas empresas que avanzan casi de manera inercial, ¿no? En el caso, y Crae era una persona que dirigía su vida y que decía, de esto no toco porque me voy a azar a los atunes. Y le llamaban para un bolo que decía, oye, que te pagamos muy bien. Y decía, es imposible, yo estoy de vacaciones, ahora mismo no puedo. Y ese grado, permitirse eso, que también es de alguna manera supongo que es un privilegio, que no todos se pueden permitir, pero eso es tener éxito, ¿no?, en la vida, vivir de lo que te apasiona y saber disfrutarlo. Y yo a veces no sé si sé disfrutar de las cosas, incluso también de mi trabajo, incluso también de los éxitos, ¿no? Que pueden ser unas quejas que pueden resultar un tanto frívolas a quien diga, pues eso es un problema de mierda, ¿no? Pero bueno, es algo que, cada uno tiene lo suyo, con lo que uno vive, ¿no? No saber disfrutar de las cosas que te toca vivir, de las cosas bonitas que te toca vivir, ¿no? Vamos llegando al final de tu discografía, que es llegar al principio, realmente. La memoria de los peces. Hay quien dice que uno de los grandes problemas de que estemos volviendo a repetir, de alguna manera, discursos que eran excluyentes y que parecían ya imposibles de que volvieran, es porque hay una generación de jóvenes que al no estar tan cerca de momentos históricos tan relevantes como la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Civil Española, no lo sienten con una intensidad suficiente como para saber lo que supuso. Yo no sé si estoy muy de acuerdo con esto, pero... Puede ser, sí, como que no tienen una percepción real de la amenaza. Puede ser que esa inconsciencia, pero yo tengo fe en ciertas cosas que, no sé, me gustaría pensar. Mira, otra película que tenía que recomendar, 1985, porque a mí sí me gustó, a pesar de todas las críticas que se le pueden hacer, seguramente tengan razón, cuando se le dice que se ha vaciado ese relato de ideología, es verdad, ¿no? Que no aparecen las madres de la Plaza de Mayo, aparecen de manera testimonial, la gente que luchó contra la dictadura y que trabajó dando contenido a los archivos que luego posibilitaron todo ese proceso, aparecen, hasta el propio Alfonsín lo ha sacado para vaciarlo de toda ideología. Pero a mí me parece que hay muchas cosas que sí me gustaron de la película. Incluso la figura del fiscal no es tan idílica, al parecer, como se plantea. Pero bueno, todas esas críticas, vale, claro, serán ciertas, ¿no? Justo mi pregunta iba un poco por ahí, ¿no? De que puede ser un medio, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para fortalecer esa memoria que a veces algunos están tan interesados en nublarla para las generaciones que vienen, ¿no? Y quizá películas como esa pueden ser un método. Sí, ese es un método. Pero lo que iba a decir de esa película es que hay un momento en el que el fiscal empieza a buscar un equipo y dice, no podemos contar con nadie porque son todos fachos, como dicen, y nadie nos va a apoyar en este proceso ni va a querer involucrarse. Entonces empiezan a buscar a gente joven.
Y en los perfiles que empiezan a buscar, así sale la película, intentan buscar chavales que estén absolutamente desideologizados, gente que no esté. Y ellos les preguntan, les preguntan por ministros, por figuras políticas, y no tienen ni idea. Las entrevistas de trabajo que les hacen aparecen en la película. Pero hay un momento en el que dicen, entonces, ¿tú por qué estás aquí? Hay alguno que dice, yo por el dinero. Pero la mayor parte de ellos, sin tener ninguna formación ideológica, sin tener ninguna base, por así decirlo, en la que formarse, ningún bagaje, ninguna trayectoria, no han mamado culturalmente ningún relato político, por lo que parece, acaban diciendo, porque no podemos pasar, o sea, hay como un límite, dicen, no podemos dejar, no podemos seguir avanzando y que esto quede impune, porque esto ha sido una barbaridad, porque esto... Entonces, a mí me gustaría pensar que eso está en la gente joven, que por más que efectivamente el relato de la libertad, de la meritocracia, el gamberrismo político que supone la ultraderecha les parezca seductor, yo quiero pensar que hay un pozo democrático ahí soterrado inconsciente, ¿no? Incluso. Sí, que va a operar en un momento determinado, que va a poner el freno cuando las cosas se pongan peor, si es que se ponen peor, esperemos que no. Yo quiero pensar, en ese sentido tengo fe en el que llegue un momento que los chavales que no tienen formación política, que la política no les interesa, que no forma parte de sus inquietudes, o que, como digo, ven en ese gamberrismo político algo que les resulta atractivo, llega un momento que digan, oye, espera, no, hasta aquí, no, esto no puede ser. Una cosa es una cosa y otra cosa... Quiero pensar que en ese sentido la gente más joven es capaz porque al fin y al cabo era la gente joven también la que en el 15M se levantó o se puso allí en la plaza y se sentó en las plazas a repensar con una gran ingenuidad, con muchas dosis de danismo. Supongo había gente que quería cambiar las cosas y había otra gente cabreada que no quería cambiar las cosas, que estaba cabreada simplemente porque no podía acceder a las cosas y lo único que le interesaba era acceder, no cambiarlas. Bueno, todo eso puede ser verdad, pero también había mucha gente que se replanteaba y era gente joven y mucha gente que no se había sentido interpelada por el debate político y de repente quería participar. Quiero decir, hay otra cosa también en la película, me estoy enrollando mucho, perdón, pero hay otra cosa en la película que mola mucho y hay un momento cuando el fiscal está hablando con un amigo y dice, esto es imposible, no vamos a poder hacer nada. Y le dice, ojo, hay ventanas de oportunidad donde de repente lo improbable se vuelve posible. Y en esas ventanas de oportunidad la gente joven participa siempre a favor de la historia, del progreso del ser humano, quiero pensar. Entonces, yo quiero mantener mi fe en los más jóvenes, aun cuando puede ser cierto esto que dices de que no son conscientes de la amenaza real, ¿no? De lo que es el fascismo, de lo que fue el fascismo y de lo que es este neofascismo que se nos viene encima, ¿no? Terminamos con el primer disco, Atrapados en Azul. Hace 20 años estábamos atrapados en azul, hace 40 estábamos atrapados en gris. ¿En qué color estamos atrapados ahora en el sentido de bajo qué formas nos atrapan y qué podemos hacer para resistir? Bueno, resistir. Es que esa es la movida. Es como si tuviéramos que entrar, es como si nos estuviéramos preparando mentalmente a entrar en un periodo de resistencia, ¿no? Y eso es entristecedor, de alguna manera. Desmovilizador, ya, de algún modo, ¿no? ¿Eh? Desmovilizador. Bueno, es dar por perdida. Es como prepararse para el invierno, ¿no? Es como hacer acopio de fuerzas porque lo que se nos viene es como... pero sí, supongo que... Sí, no se trata ya solo de resistir, sino de... Yo creo que no se trata solo de resistir, se trata de darle la vuelta, de buscar, de operar, de ser consciente de eso. Las ventanas de oportunidad se pueden dar y hay que propiciar las condiciones necesarias para que así sea. Hay que buscar entre la gente más joven nuevos liderazgos. Hay que reformular la forma en la que la izquierda se plantea sus procesos de debate, de cuestionamiento permanente. Hay que repensar la forma en la que se comunica. Hay que recuperar ese espíritu en muchos aspectos y hay que resistir y hay que apelar a los verdaderos problemas de la gente. Y no lo sé, yo creo que se trata de generar vínculos, sobre todo, de generar un cierto sentido de comunidad,
¿no? Yo creo que la música sirve también para eso, para recuperar un cierto sentido de comunidad, que no se está solo, ¿no? Eso de desarticular ese rollo individualista de no, estás solo ante el sistema, no puedes hacer absolutamente nada. Hablaba antes en Los márgenes de la película de Juan Diego Botto, y una de las cosas bonitas que aparece en la película es eso, ¿no? Más allá del pueblo salva al pueblo, esa sensación, no estás sola, cuando la gran discusión que tiene ella con su marido, con Juan Diego precisamente, Juan Diego Botto, ¿no? Él está absolutamente escéptico y ella le dice, no estamos solos, hay gente que de alguna manera nos ayuda. Yo creo que es momento de eso, ¿no? No estarás sola, que decía aquel también. No estarás sola, ¿no? En un momento... Precisamente las plataformas que surgieron en torno a los desahucios, antidesahucios y demás, demuestran, yo creo que enseñan el camino, ¿no? Cómo hay que generar vínculos que luego además acaban poniendo la centralidad del debate en otro lado, ¿no? Ahora, ¿no? Que es, de repente la centralidad estaba ocupada por los desahucios, ahora está centrada en la ocupación, un problema que no existe o que no es real en las dimensiones en las que se nos quiere hacer creer. Entonces, hay que recuperar esa centralidad. Entonces, yo creo que hay que ponerse manos a la obra para recuperar esa mentalidad, para ser capaces de poner en el debate, y para eso tenemos que mirarnos los unos a los otros, hablar, entendernos, tender puentes de diálogo y ser firmes y contundentes también en nuestros... O sea, aceptar el desafío, no sucumbir al desencanto, ¿no? Que también es una tentación, ¿no? A veces, no, cuanto peor, mejor. No, cuanto peor, mejor, no. Hay que no solamente hay que resistir, sino hay que proponer, hay que hacer propuestas ilusionantes, hay que recuperar la alegría que se nos ha arrebatado en muy poco tiempo, ¿no? Así que hay que propiciar, como digo, eso, que asome otra ventana de oportunidad para que las cosas cambien. Totalmente de acuerdo. Que ahora te va a hacer una pregunta una persona que no soy yo, y bueno, igual te suena de algo, es un muchacho que ha dado mucha guerra en estos últimos años. Que entre la pregunta externa, Xavi. Hola Ismael, yo te voy a hacer en público una pregunta que te he hecho muchas veces en privado, pero yo estoy convencido de que hay una legión de gente como yo que está esperando otra cosa de ti. Yo te escucho desde que tenía yo 16 años y una novia que me pasó unas maquetas en cassette en las que tú salías cantando en bares y cantabas algunos de los temas ñoños que te han hecho famosos, cosas de pareja, Ana últimamente, no sé qué, pero luego tenías también unas canciones canallas que yo he echado mucho de menos, como Cita a las 7 en Moncloa y alguna más, y yo te conozco, he estado tomando cervezas contigo y eres un cachondo mental y un tío ácido. ¿Por qué después de todos estos discos en los que hablas de la pareja, del amor, ataremos bandadas de gorriones a nuestras muñecas, no haces un disco canalla para tus seguidores que somos canallas? Considéralo. Un beso bonito. Yo sé que Pablo, en venganza precisamente a esa juventud atormentada de la que yo participé, quiere que dilapide mi carrera con uno de esos discos ácidos y demás. Porque a él le divierte, es verdad que cuando quedamos, una de las cosas que hacen los amigos cuando quedan muchas veces, pues despellejar a los amigos que no están, que por eso yo soy siempre el último en irme de todas las fiestas, porque sé que en cuanto uno desaparece le van a despellejar. Y esas cosas le divierten a Pablo y pretende que yo haga un disco con esa acidez mía que reservo solo para los amigos y para las cervezas. Me está difamando, es absolutamente cierto, es falso, porque yo soy un ser tierno de luz que solo tengo palabras bonitas y soy ñoño por naturaleza. Y en el fondo a él lo que le pasa es que le cuesta aceptar la ñoñez que lleva dentro y debería aceptar la ñoñez y tendría que ser al revés. En vez de yo abrazar al tipo ácido, él abrazar al tipo ñoño que sabemos que hay bajo esa superficie. Ahí va de vuelta, Pablo. Bueno, vamos a terminar con otra marca de la casa, que es la rueda de reconocimiento. Te voy a pedir que muy brevemente te voy a lanzar unos nombres y tú ya te conoces cómo va esto. Me dices qué te sugieren. Hay algún infiltrado por ahí que igual no te esperas. Pablo Guerrero. Pablo Guerrero es un referente, es un ejemplo de lo que es el éxito en la música, de alguien que ama lo que hace y lo hace muy bien y tiene una trayectoria intachable. Mercedes Sosa. Mi primera aproximación a Latinoamérica es a través de su voz, que es una voz inmensa, irrepetible, no ya solo cuando cantaba, sino como expresión de un sentimiento popular y revolucionario en Latinoamérica. Silvio Rodríguez. Es mi maestro. Yo todo lo que sea armonía y de acordes y lo sé porque tocaba sus canciones siendo un quinceañero.
tocaba sus canciones y lo sigo haciendo. Federico Jiménez Los Santos. Bueno, pues un personaje que al menos le ves, es muy inteligente, un personaje muy inteligente, pero tan inteligente como dañino, que al menos lo ves venir de frente, cosa que se agradece, porque ya sabes lo que es dañino y es perjudicial, pero le ves venir de frente y es extremadamente inteligente, claro. ¿Pablo Motos? Bueno, pues ese es un tipo... Bueno, a mí hay gente que me reprocha que hago política en mis canciones. Y yo creo que no es tan diferente a cómo él hace política en sus programas. Lo que pasa es que yo lo digo abiertamente. Yo creo que él debería decirlo también abiertamente. Es un político, es un presentador muy de derechas que hace un programa de derechas que se disfraza a menudo de entretenimiento familiar. Pero yo creo que es legítimo. Quiero decir, a mí me parece legítimo. Lo que no me parece tanto es no decirlo abierto, no reconocerlo. ¿Joaquín Sabina? Joaquín Sabina es un referente, bueno, al que inevitablemente amo porque ha hecho canciones maravillosas, porque es un maestro para mí y lo seguirá siendo. ¿Joan Manuel Serrat? También lo es, también, y sobre todo Joan Manuel Serrat, porque él me ayudó en esto que hablaba de encontrar en lo cotidiano el misterio de lo desconocido, que decía Pessoa, él lo hacía mejor que nadie, ¿no? Es el hacernos sentirnos protagonistas de una canción, sentir que nos cantaban a nosotros. Yo eso, con quien más lo he sentido, era con Joan Manuel Serrat. Bueno, un verdadero placer tenerte aquí, Ismael, de verdad, un honor. Nos vemos ya después del verano, después del día D, en septiembre. Esto es Nuestra Hora. Señoras y señores, vayan a votar. Salud. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida se termina en 5 minutos. Suena la sirena, de vuelta al trabajo. Y tú caminando, lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra. Y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.